Sara apretaba los cuerpos desfallecientes de sus hijas contra su pecho cuando el guerrero apache emergió del polvo ardiente. Lo que él respondió ante la súplica quebrada de la niña desafió todo lo que ella había aprendido a temer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol descendía con violencia sobre las llanuras de Sonora, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que parecía presagiar más desgracias. El viento seco arrastraba polvo entre los matorrales resecos, silbando entre las grietas de la tierra agrietada como un lamento ancestral. Sara Mendoza apretaba las riendas del caballo con manos que ya no tenían fuerza, solo la voluntad desesperada de quien se niega a rendirse aunque el cuerpo suplique descanso. A su lado, sobre la montura tambaleante, sus dos hijas se aferraban una a la otra. Elena, de apenas 7 años, tenía los ojos hundidos y los labios agrietados por la sed. Su hermana menor, Lucía, de solo 4 años, ya no lloraba. Hacía horas que había dejado de hacerlo, y ese silencio aterrador era más doloroso que cualquier llanto. El vestido de ambas, antes blanco y limpio, ahora estaba cubierto de polvo y manchado por el viaje interminable. 5 días atrás, todo había sido diferente. La vida, aunque difícil, tenía sentido. Rafael, el esposo de Sara y padre de las niñas, era un hombre trabajador que había conseguido un pequeño rancho en las afueras de Hermosillo. No era mucho, pero era suyo. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos, el olor del café recién hecho y las risas de las niñas persiguiendo a las gallinas por el corral. Pero la fortuna es caprichosa y el destino no perdona. Rafael había muerto en un accidente mientras reparaba el molino de viento. Una ráfaga inesperada, una tabla suelta, un instante de distracción. Sara lo encontró tirado en la tierra, con el cuello roto y los ojos abiertos, mirando al cielo que lo había traicionado. No hubo tiempo para el duelo adecuado. No hubo tiempo para las lágrimas que necesitaba derramar. Los acreedores llegaron 2 días después, reclamando deudas que Sara desconocía, exigiendo el rancho como pago. Tomó lo poco que pudo, algunas mantas, un saco de harina, una cantimplora medio llena y las pocas monedas que encontró escondidas en el colchón. Con sus hijas montadas en el único caballo que le dejaron, emprendió el camino hacia el sur, donde su hermano Vicente tenía una hacienda cerca de Guaymas. 150 kilómetros que en condiciones normales se recorrían en 4 o 5 días. Pero Sara no conocía bien el camino y el mapa que le había dibujado un vecino resultó ser más confuso de lo que parecía. Se perdió el segundo día. El punto de referencia que buscaba, un cerro con forma de águila, nunca apareció, o tal vez pasó de largo sin reconocerlo. El pánico comenzó a crecer en su pecho como una enredadera venenosa. Racionó la comida, pero la harina se terminó al 4.º día. El agua se acabó esa misma mañana. Ahora solo quedaba la esperanza, y esa también comenzaba a desvanecerse como el humo. El caballo cojeaba desde el día anterior. Una piedra filosa se le había clavado en el casco, y Sara no tenía herramientas para extraerla. Sabía que pronto el animal no podría continuar, y cuando eso sucediera, estarían completamente perdidas. 3 mujeres solas, en mitad del desierto, sin agua, sin comida, sin rumbo. «Mamá, tengo hambre», susurró Elena con voz quebrada. Sara cerró los ojos con fuerza, mordiéndose el labio para no llorar delante de sus hijas. Debía ser fuerte, debía serlo. Pero ¿cómo explicarles que no había nada que darles? ¿Cómo decirles que tal vez no llegarían a casa del tío Vicente? ¿Cómo admitir que quizás no vería otro amanecer? «Ya pronto llegaremos, mi amor», mintió con una sonrisa temblorosa. «Ya pronto comeremos». Lucía levantó su carita hacia ella. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de curiosidad infantil, ahora estaban apagados.
¿Papá está en el cielo, mamá? El corazón de Sara se partió en 1000 pedazos. Sí, mi niña, papá nos cuida desde allá arriba. ¿Puede vernos? Siempre nos ve, pequeña, siempre. El sol continuaba su descenso implacable. Pronto oscurecería y con la noche llegaría el frío del desierto. Sara buscó con la mirada algún refugio, algún lugar donde pudieran resguardarse. A lo lejos, entre las sombras crecientes, distinguió lo que parecía ser un grupo de rocas grandes. No era mucho, pero serviría. Dirigió al caballo hacia allá, cada paso del animal un esfuerzo doloroso. Cuando llegaron, ayudó a las niñas a bajar y las envolvió en las mantas. Ellas se acurrucaron juntas, temblando no solo de frío, sino de miedo y agotamiento. Sara se sentó con la espalda contra la roca y miró al cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Pensó en Rafael, en sus manos fuertes y su risa contagiosa. Pensó en la vida que habían construido juntos y que ahora se desmoronaba como arena entre los dedos. «Por favor», susurró al viento, sin saber exactamente a quién le rezaba. «Por favor, sálvalas. A mí no me importa, pero sálvalas a ellas». El viento no respondió. Solo siguió soplando, indiferente al dolor humano, arrastrando consigo el polvo de los siglos y los ecos de tantas otras plegarias sin respuesta. El amanecer llegó sin piedad, con un sol abrasador que convirtió el refugio de rocas en un horno. Sara despertó sobresaltada, con la boca seca como el cuero viejo y el cuerpo adolorido. Sus hijas aún dormían, acurrucadas bajo la manta raída. Las observó con el corazón encogido. Elena había perdido el color rosado de sus mejillas y Lucía respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando de forma irregular. No podía quedarse allí. Tenían que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Quizás encontrarían un arroyo, algún viajero, alguna señal de vida. Despertó a las niñas con suavidad, aunque cada una de ellas gimió de dolor al moverse. Los labios de Lucía estaban tan agrietados que sangraban ligeramente. «Vamos, mis amores», susurró Sara, ayudándolas a ponerse de pie. «Tenemos que caminar un poco más». El caballo no pudo levantarse. El animal yacía de costado, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. Había llegado a su límite. Sara sintió que se le cerraba la garganta. Sin el caballo, estarían completamente desprotegidas, pero no tenía opción. Con manos temblorosas, soltó las pocas pertenencias que llevaban atadas a la montura y las cargó sobre sus propios hombros. Tomó a Lucía en brazos y le indicó a Elena que caminara junto a ella. La niña mayor asintió sin decir palabra, sus piernas delgadas temblando con cada paso. Avanzaron lentamente, dejando atrás al caballo moribundo y el refugio de rocas, que había sido su hogar durante la noche más larga de sus vidas. El sol subía con rapidez, convirtiendo el aire en una masa espesa y sofocante. Sara cargaba a Lucía, quien había perdido la conciencia, su cuerpecito inerte pesando cada vez más. Elena tropezaba constantemente, cayendo de rodillas sobre la tierra ardiente. Cada vez que caía, Sara tenía que detenerse, ayudarla a levantarse, animarla a continuar. «Solo un poco más, mi niña, solo un poco más». Pero ¿hacia dónde? No había caminos, no había señales, solo la vastedad infinita del desierto, extendiéndose en todas direcciones como un mar de arena y piedra. Sara comenzó a comprender que no saldrían de allí, que morirían bajo ese sol despiadado, sus cuerpos convirtiéndose en polvo que el viento esparciría por las llanuras. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era una alucinación, un espejismo creado por la desesperación y el calor. Una figura a caballo, inmóvil en la cima de una colina cercana. Sara parpadeó, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. La figura seguía allí, observándola. El miedo le atenazó el corazón. Había oído historias. Todos las habían oído.
Historias sobre los apaches que recorrían estas tierras, guerreros temibles que no mostraban piedad con los colonos. Historias de ataques, de cautivos, de violencia y muerte. Pero también había oído otras historias, más raras, de apaches que ayudaban a viajeros perdidos, que respetaban ciertos códigos de honor. No tenía opción, no tenía fuerzas para huir ni lugar donde esconderse. Si ese jinete quería hacerles daño, no había nada que pudiera hacer para impedirlo. La figura comenzó a descender por la colina con movimientos lentos y deliberados. A medida que se acercaba, Sara pudo distinguir más detalles. Era un hombre de complexión fuerte y porte erguido. Vestía con ropa tradicional apache, una camisa de algodón desgastado, pantalones de cuero y mocasines altos que le llegaban hasta las rodillas. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros y su rostro curtido por el sol mostraba cicatrices de batallas pasadas, pero fueron sus ojos los que más impresionaron a Sara. Oscuros como la obsidiana, penetrantes, pero no crueles. Había en ellos una profundidad que hablaba de sufrimiento conocido, de pérdidas soportadas. El hombre detuvo su caballo a unos metros de distancia. No dijo nada al principio, solo las observó con expresión inescrutable. Sara apretó a Lucía contra su pecho y tomó la mano de Elena con fuerza. Su corazón latía con tal violencia que pensó que le estallaría. «Por favor», murmuró con voz ronca, «mis hijas están muriendo». El guerrero desmontó con un movimiento fluido. Sara dio un paso atrás instintivamente, pero sus piernas cedieron y cayó de rodillas, aún sosteniendo a Lucía. Elena se aferró a su madre, escondiendo el rostro en su falda. El hombre se acercó con pasos cuidadosos, como si no quisiera asustarlas más. Se arrodilló frente a ellas y observó a Lucía con atención. Luego, sin decir palabra, tomó una cantimplora de cuero que llevaba al cinto y la ofreció. Sara dudó solo un segundo antes de aceptarla. Con manos temblorosas, vertió un poco de agua en los labios de Lucía. La niña tosió, pero tragó con avidez. Sara también le dio a Elena, quien bebió con desesperación. «Gracias», susurró Sara, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias». El hombre asintió levemente. Cuando habló, su español era correcto pero marcado por un acento fuerte. «¿Dónde familia?» Sara tardó en comprender la pregunta. «Mi esposo murió. Vamos con mi hermano en Guaymas, pero nos perdimos». El guerrero miró hacia el horizonte, luego de vuelta a ellas. Algo cambió en su expresión. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. Se puso de pie y extendió la mano hacia Sara. «Naiche», dijo, señalándose a sí mismo, «yo ayudar». Fue en ese momento cuando Lucía, con un esfuerzo sobrehumano, levantó su cabecita y miró al hombre con sus grandes ojos oscuros. Su voz era apenas un susurro quebrado, pero las palabras salieron claras. «Llévame a casa». Naiche se quedó inmóvil, como si esas palabras lo hubieran golpeado con la fuerza de un rayo. Sus ojos se humedecieron apenas, un destello de emoción que intentó ocultar. Se arrodilló de nuevo y con una ternura inesperada tocó suavemente la mejilla de la niña. «Te llevaré también», respondió con voz firme pero amable. Naiche levantó a Lucía con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de guerrero curtido. La niña, débil y exhausta, no opuso resistencia. La acomodó sobre su caballo con cuidado, envolviéndola en una manta que sacó de sus alforjas. Luego ayudó a Sara a subir, colocando a Elena entre ella y él. «No temer», dijo mirando a Sara a los ojos, «yo proteger». Sara asintió, incapaz de hablar. No sabía si confiaba en este extraño, pero tampoco tenía alternativa. Estaban completamente a su merced. Sin embargo, algo en la forma en que había mirado a Lucía, en la ternura con que la sostenía,
Le decía que sus intenciones no eran malas. El caballo comenzó a andar con paso firme pero no apresurado, como si Naiche supiera que las niñas no resistirían un viaje agitado. El sol seguía siendo implacable, pero al menos ahora no caminaban bajo su furia directa. Naiche les ofreció agua regularmente, obligándolas a beber pequeños sorbos para no enfermar. Durante largo rato cabalgaron en silencio. Sara observaba el paisaje que pasaba a su lado, rocas y matorrales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Naiche parecía conocer perfectamente el terreno, guiando al caballo con seguridad a través de senderos invisibles para ella. Fue Elena quien rompió el silencio. Con la curiosidad propia de los niños que aún no conocen el miedo adulto, preguntó: ¿por qué nos ayudas? Naiche no respondió de inmediato. Sara sintió cómo sus músculos se tensaban ligeramente detrás de ella. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, cargada de un dolor antiguo. Hace mucho tiempo, yo tener familia, esposa, niña pequeña, como esta, dijo señalando a Lucía con la cabeza. Soldados mexicanos atacar nuestro campamento, yo no estar allí. Cuando regresar... Se detuvo, tragando saliva. Cuando regresar, solo encontrar cenizas. Sara sintió que se le encogía el corazón. Lo siento mucho. Mi hija tener misma edad que tu pequeña, cabello negro, ojos grandes. Ella también decir, llévame a casa, cuando tener miedo. La voz de Naiche se quebró apenas, pero yo no poder llevarla nunca más. El silencio que siguió fue denso, cargado de comprensión tácita. Sara comprendió entonces por qué este guerrero las estaba ayudando. No era solo compasión hacia extraños en peligro, era una redención, una forma de salvar a las hijas que no pudo salvar. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Sara suavemente. Nayeli, significar te amo en nuestra lengua. Es un nombre hermoso. Naiche asintió, pero no dijo más. El dolor era demasiado fresco incluso después de años. Sara había perdido a su esposo hacía apenas días y el agujero en su pecho parecía insoportable. No podía imaginar el dolor de perder a un hijo. Elena, con la inocencia de quien aún no comprende completamente la muerte, dijo: seguro Nayeli está en el cielo con mi papá. Ahora son amigos. Por primera vez, Sara vio algo parecido a una sonrisa en el rostro de Naiche. Era pequeña, triste, pero genuina. Sí, pequeña, seguro son amigos. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a cambiar sutilmente. Aparecieron algunos cactus, señal de que había algo de humedad en el suelo. Naiche guió al caballo hacia un desfiladero estrecho entre dos formaciones rocosas. El aire allí era ligeramente más fresco, protegido del sol directo. Aquí descansar, anunció Naiche, desmontando con agilidad. Ayudó a bajar a Sara y a las niñas, instalándolas a la sombra de una roca grande. De sus alforjas sacó algo envuelto en hojas secas. Lo desenvolvió revelando pedazos de carne seca y unas tortillas aplastadas. Comer despacio, advirtió, ofreciendo primero a las niñas. Lucía mordió la tortilla con avidez, pero Naiche la detuvo gentilmente. Despacio, pequeña, si comer rápido, enfermar. La niña obedeció, masticando lentamente. Elena hizo lo mismo, sus ojos nunca dejando de observar a este extraño salvador con una mezcla de curiosidad y gratitud. Mientras comían, Naiche preparó un pequeño refugio con ramas y su propia manta, creando más sombra. Trabajaba con eficiencia silenciosa, cada movimiento deliberado y lleno de propósito. Sara lo observaba, tratando de reconciliar las historias terribles que había oído sobre los apaches con este hombre que cuidaba a sus hijas como si fueran suyas. ¿Cuánto falta para llegar a un pueblo?, preguntó Sara. 2 días a pie. Un día en caballo, pero niñas necesitar descanso. 3 días mejor. No quiero ser una carga. Naiche la miró con expresión seria. No ser carga, ser oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De honrar memoria de mi hija,
de hacer lo que no pude hacer por ella. Sara sintió lágrimas quemándole los ojos. Este hombre, a quien la sociedad pintaba como salvaje y sin corazón, estaba mostrando más humanidad que muchos de los llamados hombres civilizados que conocía. Gracias, Naiche, no solo por salvarnos, sino por recordar. El guerrero asintió, desviando la mirada hacia el horizonte. En sus ojos había algo que Sara reconoció porque lo sentía en su propio corazón. El peso de seguir adelante cuando todo lo que uno quiere es rendirse. Lucía, con la barriga llena por primera vez en días, se acurrucó junto a su madre y cerró los ojos. Elena no tardó en seguirla. Sara las cubrió con la manta, acariciando sus cabezas con ternura infinita. Naiche se sentó a cierta distancia, vigilante, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. Sara supo entonces que esa noche dormiría tranquila. Por primera vez desde la muerte de Rafael, no estaba sola. El segundo día de viaje comenzó antes del amanecer. Naiche despertó a Sara con un toque suave en el hombro, señalando hacia el este, donde el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris. «Caminar ahora, antes del sol fuerte», explicó en su español fragmentado. Sara asintió y despertó a las niñas con cuidado. Lucía parecía haber recuperado algo de color en las mejillas y Elena se estiró con menos dolor que el día anterior. El descanso y la comida habían obrado pequeños milagros en sus cuerpecitos maltratados. Mientras Naiche preparaba el caballo, Elena lo observaba con fascinación. El guerrero trabajaba con movimientos precisos, hablándole al animal en su lengua nativa con voz suave. El caballo respondía con tranquilidad, como si comprendiera cada palabra. «¿Cómo se llama tu caballo?», preguntó la niña. Naiche la miró y esbozó una leve sonrisa. «Tarak, significar trueno». «¿Por qué trueno?». «Cuando joven, él correr muy rápido, patas sonar como trueno en tierra». Elena se acercó con timidez y extendió la mano hacia el animal. Naiche la guió suavemente, colocando la pequeña palma sobre el hocico aterciopelado del caballo. Así, despacio, él no hacer daño. La niña sonrió ampliamente, maravillada por la calidez del animal. Lucía, aún débil pero curiosa, también quiso tocar. Naiche las dejó acariciar a Tarak mientras él terminaba de ajustar las alforjas. Sara observaba la escena con el corazón apretado. Rafael nunca había tenido mucha paciencia con las niñas. Las quería, sin duda, pero no sabía cómo demostrarles afecto. Siempre estaba ocupado con el trabajo, con las preocupaciones del rancho. Este guerrero apache, un extraño que apenas hablaba su idioma, mostraba más ternura hacia sus hijas en 2 días que su propio padre en meses. Reanudaron la marcha cuando el sol apenas asomaba en el horizonte. El paisaje había cambiado durante la noche. Ahora había más vegetación, arbustos verdes y algunos mezquites dispersos. Señal de que se acercaban a una zona con más agua. Naiche señaló hacia unas plantas bajas con hojas carnosas. «Esa planta buena. Si sed, romper hoja, sacar agua». «¿Me enseñas?», preguntó Elena con entusiasmo. El guerrero desmontó y se acercó a una de las plantas. Con su cuchillo, cortó una hoja gruesa y la exprimió sobre la palma de su mano. Unas gotas de líquido claro cayeron. Ver, desierto dar agua sin saber dónde buscar. Elena repitió el gesto bajo su supervisión. Cuando el líquido cayó en su mano, lo probó cautelosamente y arrugó la nariz. «Sabe raro». Naiche rió suavemente, un sonido que Sara no había escuchado antes. «Sí, sabor raro, pero salvar vida». Continuaron el viaje con Naiche señalando diferentes plantas y explicando sus usos. Había raíces que podían comerse, flores que curaban heridas, hojas que calmaban el dolor de estómago. El desierto, que para Sara solo había sido un lugar de muerte y desolación, se revelaba ante sus ojos como un jardín escondido, lleno de secretos y recursos para quien supiera leerlos.
Mi padre nunca me enseñó estas cosas, dijo Sara en voz baja. ¿Padre tener rancho? No. Mi padre era comerciante en Hermosillo. Murió cuando yo era joven. Naiche asintió. Niña de ciudad, no necesitar saber de cierto, pero ahora sí necesitar. Tienes razón. A media mañana llegaron a un arroyo pequeño. El agua corría cristalina entre las rocas, alimentada por algún manantial oculto en las montañas lejanas. Naiche detuvo al caballo y ayudó a todos a descender. Beber despacio, advirtió. Después lavar. Las niñas se arrodillaron junto al agua, bebiendo con las manos ahuecadas. Sara hizo lo mismo, sintiendo cómo el líquido fresco le devolvía algo de vida. Cuando Naiche consideró que habían bebido suficiente, les permitió lavarse. Lucía chapoteaba con las manos, riendo por primera vez desde la muerte de su padre. Elena se mojaba la cara una y otra vez, disfrutando la sensación del agua limpia sobre su piel sucia. Sara se lavó las manos, los brazos, el rostro. El polvo del camino se desprendía, dejando ver su piel morena bajo el sol. Naiche se apartó un poco, dándoles privacidad mientras llenaba sus cantimploras. Cuando Sara lo miró, lo encontró observando el horizonte con expresión pensativa. ¿Pasa algo?, preguntó acercándose. Rastros viejos de caballos, 2, 3 días. Quizás soldados, quizás bandidos. El miedo volvió a apoderarse de Sara. Estamos en peligro. Rastros viejos. Ellos ya lejos, pero mejor tener cuidado. ¿Y si nos encuentran? Naiche la miró directamente a los ojos. No permitir que hagan daño, lo prometo. Y Sara le creyó. Envía algo en la forma en que lo decía, en la firmeza de su mirada que no dejaba lugar a dudas. Este hombre cumpliría su promesa aunque le costara la vida. Descansaron junto al arroyo hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Naiche improvisó un toldo con ramas y su manta, creando sombra para las niñas. Les dio más comida, carne seca, algunas nueces que llevaba en sus alforjas y unas bayas que recolectó de un arbusto cercano. Estas bayas dulces, mi hija le gustar mucho. Lucía las probó y sonrió. Están ricas. ¿Nayeli las comía?, preguntó Elena con inocencia. Naiche asintió, sus ojos nublándose brevemente con el recuerdo. Sí, ella comer y manchar cara de rojo. Madre reír y limpiar. Mamá también nos limpia siempre, dijo Elena abrazando a Sara. El guerrero observó a madre e hijas abrazadas, y algo cambió en su expresión. No era tristeza exactamente, sino más bien una mezcla de dolor y paz. Como si ver a estas niñas vivas, riendo y comiendo bayas, de alguna forma sanara un poco la herida que llevaba en el alma. La tarde del segundo día trajo consigo un cambio inesperado en el cielo. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte oeste, formando torres amenazantes que oscurecían el sol. Naiche las observó con el ceño fruncido, evaluando la situación con la experiencia de quien ha vivido toda su vida leyendo las señales de la naturaleza. «Tormenta grande viene», anunció, apresurando el paso del caballo. «Necesitar refugio pronto». Sara miró hacia las nubes con aprensión. En el desierto, las tormentas podían ser mortales. El agua que traían era bienvenida, pero también traían relámpagos, vientos violentos y el peligro de las inundaciones repentinas en los arroyos secos. ¿Hay algún lugar cerca donde refugiarnos? Sí, cuevas en montaña, no muy lejos. Naiche espoleó a Tarak con urgencia, pero cuidado, consciente de que llevaba carga preciosa. Las niñas se aferraban a Sara, asustadas por el cambio repentino en el ambiente. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando nubes de polvo que picaban los ojos y llenaban la boca de arena. El primer trueno retumbó cuando apenas habían llegado al pie de una formación rocosa escarpada. Lucía gritó de miedo, escondiendo el rostro en el pecho de su madre. Elena temblaba pero mantenía los ojos abiertos, observando el cielo con una mezcla de terror y fascinación.
¡Allí!, gritó Naiche por encima del viento, señalando una abertura oscura entre las rocas. Desmontó rápidamente y ayudó a bajar a Sara y las niñas. El viento era tan fuerte que casi las derribó. Naiche las guió hacia la cueva, protegiéndolas con su propio cuerpo del polvo y las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer. La cueva era más profunda de lo que parecía desde fuera. El suelo estaba seco y había señales de que otros viajeros habían usado el lugar como refugio antes. Restos de fogatas antiguas, algunas marcas en las paredes. Naiche instaló a Sara y las niñas en la parte más profunda, lejos de la entrada donde el viento todavía alcanzaba. «Quedar aquí, yo traer caballo y cosas». Antes de que Sara pudiera protestar, ya había salido de nuevo hacia la tormenta. Ella lo vio luchar contra el viento, sujetando las riendas de Tarak con firmeza, mientras el animal relinchaba nervioso. Los relámpagos comenzaron a caer cerca, iluminando el paisaje con destellos cegadores, seguidos de truenos ensordecedores. «Mamá, tengo miedo», lloró Lucía. Sara las abrazó a ambas, cantándoles suavemente una canción de cuna que su propia madre le había enseñado. Pero sus ojos estaban fijos en la entrada de la cueva, en la silueta de Naiche luchando contra los elementos. Finalmente, logró meter al caballo en la cueva. El animal estaba asustado, sus ojos muy abiertos, pero confiaba en su dueño. Naiche lo tranquilizó con palabras suaves en apache mientras lo ataba en un rincón donde estaría protegido. Luego regresó a la tormenta una vez más. Sara vio con horror cómo un relámpago caía peligrosamente cerca, tan brillante que por un momento fue como si fuera de día. El trueno que siguió fue instantáneo, ensordecedor. «¡Naiche!», gritó, pero el viento se llevó su voz. Pasaron minutos que parecieron horas. La lluvia caía ahora con violencia, un muro de agua que convertía el mundo exterior en un borrón gris. Sara apretaba a sus hijas contra ella, rezando en silencio. No podía perder a otro hombre, no ahora, no después de que había arriesgado su vida para salvarlas. Entonces lo vio. Naiche regresaba cargando las alforjas, empapado hasta los huesos, el cabello pegado a su rostro. Entró a la cueva tambaleándose ligeramente, dejó caer las alforjas y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Sara se levantó de inmediato, acercándose a él. «¿Estás bien?». Naiche asintió, aunque temblaba. No solo por el frío del agua, sino porque Sara notó una quemadura reciente en su brazo derecho, rojiza e inflamada. «Te cayó un rayo». «No, solo cerca. Quemar un poco. Déjame verlo». Naiche intentó restarle importancia, pero Sara ya estaba revisando la herida. Era una quemadura superficial pero dolorosa, el tipo que deja el calor extremo cuando un rayo cae muy cerca. De las alforjas sacó un ungüento que Naiche llevaba y lo aplicó con cuidado sobre la piel enrojecida. «Tú no tener que salir de nuevo», dijo Sara con voz temblorosa. «Las cosas pueden reemplazarse. Tú no». Naiche la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Alforjas tener comida para niñas, mantas para frío, no poder dejar. Pudiste haber muerto, no morir. Promesa cumplir primero. Sara terminó de vendar el brazo con un trozo de tela limpia que encontró en las alforjas. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción que no se atrevía a nombrar. Las niñas se acercaron, preocupadas. Elena tocó suavemente el brazo vendado de Naiche. «¿Te duele mucho?». «No, pequeña, solo un poco». Lucía le ofreció su muñeca de trapo, el único juguete que habían salvado de su antigua vida. «Ten, te hace sentir mejor. A mí siempre me ayuda». Naiche tomó la muñeca con una sonrisa genuina, la primera que Sara había visto en su rostro. La sostuvo con cuidado, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Gracias, pequeña Lucía. Me ayuda mucho».
Afuera la tormenta rugía con furia, pero dentro de la cueva había calor. No solo el calor del refugio físico, sino algo más profundo. 4 almas perdidas encontrándose en medio del caos, creando su propio oasis de paz. La tormenta continuó durante horas, convirtiendo la tarde en una penumbra prematura. Naiche encendió un pequeño fuego cerca de la entrada de la cueva, cuidando que el humo saliera sin llenar el refugio. El resplandor anaranjado de las llamas bailaba sobre las paredes de piedra, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Las niñas, agotadas por el miedo y la emoción, se quedaron dormidas envueltas en las mantas secas que Naiche había rescatado. Sara las cubrió con ternura, asegurándose de que estuvieran cómodas antes de sentarse cerca del fuego. Naiche estaba al otro lado de las llamas, observando la lluvia que caía como cortina líquida en la entrada. Su brazo vendado descansaba sobre su regazo, y aunque no se quejaba, Sara podía ver que le dolía por la tensión en su mandíbula. «Deberías descansar», dijo ella suavemente. «Alguien tiene que vigilar». «¿Vigilar qué?» «La tormenta ahuyentará a cualquier animal o persona». Naiche la miró por encima del fuego. «Es costumbre. Siempre uno vigila mientras otros duermen». Sara asintió, comprendiendo. «Entonces vigilaré contigo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Solo se oía el crepitar del fuego y el tamborileo de la lluvia sobre las rocas. Sara observaba a este hombre que había entrado en sus vidas como un milagro del desierto. Su perfil se recortaba contra el resplandor del fuego, fuerte y definido, marcado por cicatrices que contaban historias de batallas y supervivencia. «¿Puedo preguntarte algo?», se atrevió Sara después de un rato. «Preguntar. ¿Por qué estabas solo cuando nos encontraste? Pensé que los apaches siempre viajaban en grupos». Naiche tardó en responder, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Finalmente, alimentó el fuego con otra rama y habló. «Después de perder familia, yo cambiar. Corazón llenar de rabia, atacar soldados, colonos, cualquiera que parecer responsable, matar muchos». Su voz era monótona, como si hablara de otra persona. «Clan decir que yo traer demasiado problemas, decir que mi guerra ya no ser su guerra, entonces yo irme». Y resiliaron. «No, yo elegir irme, no querer más sangre de mi gente en mis manos». Levantó la vista hacia ella. «Hace 3 años, desde entonces yo vagar solo». «¿No te sientes solo?». «Todo tiempo». La honestidad brutal de su respuesta sorprendió a Sara. «Pero soledad, mejor que ver más muerte». Sara sintió una conexión profunda con esas palabras. Ella también conocía la soledad, el peso de seguir adelante cuando el corazón está roto. «Yo tampoco tengo a nadie más que mis hijas. Mi hermano Vicente, hace años que no lo veo, no sé si nos recibirá bien». «¿Por qué no ver? Él no aprobó mi matrimonio con Rafael. Decía que era un hombre sin futuro, sin ambición. Tuvimos una pelea terrible y no volvimos a hablarnos. Él tener razón». Sara rió amargamente. «En parte sí, Rafael no era mal hombre, pero nunca tuvo planes grandes. El rancho era su sueño, no el nuestro. Pero era mi esposo, el padre de mis hijas. Lo amé a mi manera». «¿A tu manera?». Sara apartó la mirada sintiéndose vulnerable bajo el escrutinio de esos ojos oscuros. No fue el amor de las historias románticas, fue práctico. Él necesitaba una esposa, yo necesitaba un hogar. Con el tiempo llegó el cariño, el respeto, pero nunca fue pasión. No sabía por qué le estaba contando esto a un extraño. Quizás porque en la intimidad de la cueva, con la tormenta aislándolos del mundo, sentía que podía ser honesta sin ser juzgada. «Mi esposa y yo sí tener pasión», dijo Naiche con una sonrisa triste. «Ella ser guerrera también, pelear a mi lado, reír conmigo, desafiarme. Cuando ella morir, parte de mí morir también». ¿Cómo se llamaba Ariscay? Significar sauce.
porque ella ser fuerte pero flexible, nunca romper. Sara se acercó un poco más al fuego, sintiendo un frío que no venía del exterior. ¿Crees que algún día el dolor se vaya? No, dolor nunca irse, pero con tiempo, dolor cambiar, ya no quemar como fuego, más como cicatriz. Siempre estar ahí, pero tú poder vivir con ella. Sus miradas se encontraron por sobre las llamas. En ese momento, Sara vio algo más que un guerrero curtido. Vio a un hombre roto que había aprendido a juntar sus pedazos, que cargaba sus pérdidas con dignidad, pero que aún sangraba por dentro. Gracias por contarme sobre ella y sobre Nayeli. Naiche asintió. Tú ser primera persona en 3 años que yo contar. No sé por qué. Tal vez porque sabes que entiendo. Sí, tú entender. El fuego comenzaba a morir. Naiche agregó más leña, las chispas subiendo hacia el techo de la cueva como estrellas fugaces. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, el temporal perdiendo fuerza. Deberías dormir, dijo Naiche. Mañana camino largo. ¿Y tú? Yo vigilar un poco más, luego dormir. Sara se levantó, pero antes de ir con sus hijas, se detuvo junto a Naiche. Sin pensarlo mucho, colocó su mano sobre su hombro sano. No estás solo, Naiche, no esta noche. El guerrero cubrió su mano con la suya, un gesto breve pero cargado de significado. Sus ojos brillaban con una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Gracias, Sara Mendoza. Ella se retiró hacia donde dormían sus hijas, pero antes de cerrar los ojos, lo miró una última vez. Naiche seguía junto al fuego, vigilante y solitario, pero quizás un poco menos solo que antes. El tercer día amaneció con un cielo limpio y brillante, lavado por la tormenta nocturna. El aire olía a tierra húmeda y creosota, un perfume dulce y terroso que llenaba los pulmones. Sara despertó con el sonido de Naiche preparando el caballo, sus movimientos eficientes y silenciosos para no despertar a las niñas. «Buenos días», susurró ella acercándose. Naiche se volvió y asintió. «Buen día. Lluvia dejar tierra blanda. Camino más difícil, pero encontrar agua fácil. ¿Cuánto falta para llegar? Si no tener problema, llegar antes del anochecer». La palabra problema flotó en el aire como una advertencia. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Desayunaron lo que quedaba de las provisiones de Naiche, carne seca y unas raíces que había desenterrado cerca de la cueva. No era mucho, pero suficiente. Las niñas comieron con apetito renovado, su salud mejorando notablemente con cada día de descanso y alimentación adecuada. Reanudaron la marcha con el sol aún bajo en el horizonte. El paisaje había cambiado dramáticamente. La lluvia había traído vida al desierto. Flores silvestres brotaban entre las rocas, los cactus parecían más verdes, y en varios lugares se formaban pequeños charcos donde los pájaros bebían. Fue a media mañana cuando Naiche se detuvo abruptamente. Su cuerpo entero se tensó, sus ojos escaneando el horizonte con intensidad. Sara sintió que el miedo le apretaba el estómago. ¿Qué pasa? Jinetes, 3, quizás 4, venir hacia nosotros. Soldados, no saber aún. Esperar aquí. Naiche desmontó y ayudó a Sara y las niñas a bajar. Las condujo detrás de unas rocas grandes, ocultándolas de la vista. Luego, volvió con Tarak, colocándose entre su familia temporal y el peligro que se aproximaba. Los jinetes aparecieron en la cresta de una colina. Eran 4 hombres, mexicanos por su vestimenta, armados con rifles y revólveres. Sus ropas estaban sucias y sus rostros curtidos por años de vida dura. No eran soldados, eran algo peor, bandidos. El líder, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, sonrió al ver a Naiche. Era una sonrisa sin humor, llena de malicia. «Miren lo que tenemos aquí», dijo en español, sabiendo que Naiche comprendería. «Un apache solo, y por las huellas viaja con mujeres».
Naiche no respondió. Su mano descansaba cerca de su cuchillo, su postura relajada, pero lista para la acción. «No queremos problemas», dijo finalmente en español. «Solo pasar». «Ah, pero verás, amigo Apache», continuó el bandido, «nosotros sí queremos problemas. O más bien, queremos lo que llevas. El caballo se ve fuerte y estoy seguro de que esas mujeres que escondes pueden ser útiles». Detrás de las rocas, Sara cubrió las bocas de sus hijas con las manos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que la oirían. Elena temblaba y Lucía se aferraba a su muñeca de trapo con todas sus fuerzas. «No llevar nada de valor», dijo Naiche con calma. «Eso lo decidiremos nosotros». El bandido hizo una señal a sus hombres. «Búsquenlas». Los bandidos comenzaron a dispersarse, pero antes de que pudieran avanzar, Naiche se movió. Con una velocidad sorprendente, lanzó su cuchillo. La hoja giró en el aire y se clavó en el hombro del bandido más cercano, quien gritó de dolor cayendo de su caballo. El caos estalló. Los otros bandidos sacaron sus armas, pero Naiche ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia uno de ellos, derribándolo del caballo antes de que pudiera apuntar. Lucharon en el suelo, puños y patadas volando. El líder apuntó su revólver hacia Naiche, pero Sara, impulsada por un coraje desesperado, salió de su escondite y le lanzó una piedra. No le dio, pero lo distrajo lo suficiente para que Naiche pudiera desarmar a su oponente y golpearlo en la sien, dejándolo inconsciente. El líder se volvió hacia Sara con furia. «¡Maldita mujer!». Naiche se interpuso entre ellos, su pecho subiendo y bajando con respiración agitada. Tenía un corte sobre la ceja que sangraba y su camisa estaba rasgada, pero sus ojos ardían con una ferocidad primitiva. «¡Alejar de ella!», gruñó. El bandido vaciló. 2 de sus hombres estaban fuera de combate y el tercero se arrastraba hacia su caballo, sangrando del hombro. Las probabilidades habían cambiado. «Esto no termina aquí, Apache», escupió. «Te encontraré de nuevo. Esperar con gusto». El bandido ayudó a su compañero herido a montar y se alejaron al galope, dejando una estela de polvo. El que Naiche había noqueado comenzaba a despertar. El guerrero lo arrastró hasta su caballo y lo empujó sobre la montura. «Decir a tu jefe que próxima vez no ser tan misericordioso. Vete». El hombre no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Galopó tras sus compañeros sin mirar atrás. Cuando el peligro pasó, Sara corrió hacia Naiche. «¡Estás herido! Solo rasguño. ¿Tú estás bien, niñas?». Las pequeñas emergieron de detrás de las rocas, asustadas pero ilesas. Elena abrazó la pierna de Naiche con fuerza. «Fueron muy malos, pero tú nos protegiste». Naiche se arrodilló para estar a su altura, ignorando el dolor de sus propias heridas. «Siempre proteger. Es promesa». Sara limpió la sangre de su frente con un paño húmedo, sus manos temblando por la adrenalina. Habían estado a punto de perderlo todo. Después del enfrentamiento con los bandidos, Naiche cambió la ruta. En lugar de seguir el camino directo, eligió senderos más escondidos entre las montañas. «Más seguro», explicó simplemente. Sara no discutió. Confiaba en él completamente ahora. El sol comenzaba su descenso cuando Naiche detuvo a Tarak en la cima de una colina. Desde allí, el paisaje se extendía como un tapiz verde y dorado. A lo lejos, Sara pudo distinguir los techos de varias construcciones y los campos cultivados de una hacienda grande. «Allí», señaló Naiche, «hacienda de tu hermano». El corazón de Sara dio un vuelco. Habían llegado. Deberían sentirse aliviadas, felices incluso, pero lo que Sara sintió fue un vacío en el pecho, como si algo precioso estuviera a punto de arrancársele. «Llegar antes de que oscurecer», continuó Naiche. «Camino fácil desde aquí». Las niñas, que habían estado jugando con unas flores que Elena había recogido, se quedaron quietas al escuchar sus palabras. Lucía miró a su madre con los ojos muy abiertos. «¿Ya llegamos?».
Sara asintió, incapaz de hablar. ¿Y Naiche?, preguntó Elena con voz temblorosa. ¿Él viene con nosotras? El silencio que siguió fue doloroso. Naiche se arrodilló frente a las niñas, su expresión suave pero triste. No, pequeñas, mi camino ser diferente. Pero no queremos que te vayas, exclamó Elena, abrazándolo con fuerza. Lágrimas corrían por sus mejillas. Tú eres nuestro amigo, tú nos salvaste. Lucía también lo abrazó, sollozando. Quédate con nosotros, por favor. Naiche la rodeó con sus brazos, su rostro mostrando un dolor profundo. Sara vio cómo luchaba por mantener la compostura, cómo su mandíbula se apretaba con fuerza. Yo siempre estar con ustedes, dijo con voz ronca. Aquí, tocó el pecho de cada niña sobre el corazón. Aunque yo no estar cerca, ustedes recordar, y yo recordar también. No es justo, lloró Elena. Papá se fue y ahora tú también. Las palabras fueron como puñales. Sara se acercó, arrodillándose junto a ellos. Con lágrimas en sus propios ojos, acarició el cabello de sus hijas. A veces las personas más importantes solo están en nuestras vidas por poco tiempo, dijo suavemente. Pero eso no hace su amor menos real. Naiche la miró, y en sus ojos Sara vio reflejado el mismo dolor que sentía. Habían compartido solo 3 días, pero habían sido 3 días que cambiaron todo. Se quedaron allí en la colina, retrasando lo inevitable. Naiche les contó historias de su infancia, de cómo Nayeli solía perseguir mariposas en campos llenos de flores silvestres. Las niñas escuchaban entre lágrimas y risas, memorizando cada palabra. Cuando el sol tocó el horizonte, Naiche se puso de pie. Era hora. Yo acompañar hasta entrada de hacienda, asegurar que llegar seguras. Descendieron la colina en silencio, cada paso acercándolos al final. Cuando llegaron a los límites de la propiedad, donde comenzaba el camino bien cuidado hacia la casa principal, Naiche detuvo a Tarak. Desde aquí, ustedes ir solas. Tu hermano no ser feliz ver a Pache cerca. Sara desmontó con las niñas. Su garganta estaba tan cerrada que apenas podía respirar. Naiche bajó también y sacó de sus alforjas algunos objetos, 2 pequeños amuletos tallados en hueso. Para ustedes, dijo, entregándole uno a cada niña. Símbolo de protección. Mi pueblo creer que guardiar a quien lo llevar. Elena y Lucía aceptaron los amuletos con reverencia, colgándoselos al cuello inmediatamente. Nunca lo quitaremos, prometió Elena. Nunca jamás, repitió Lucía. Naiche se volvió hacia Sara. De su cuello sacó un collar simple, una piedra azul atada con cordón de cuero. Esto ser de Kai, mi esposa, ella usar siempre. Después de ella morir, yo guardar, querer que tú tener. Sara negó con la cabeza abrumada. No puedo aceptar algo tan valioso. Tú deber aceptar. Naiche colocó el collar en sus manos, cerrando sus dedos sobre él. Kai ser mujer valiente, como tú. Ella querría que tú tener. Y cuando tú ver, recordar que ser fuerte, que ser valiente, recordar que no estar sola. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Sara ahora. No sé cómo agradecerte, nos salvaste la vida. Tú salvar la mía también. Yo estar perdido, solo esperar morir. Ustedes darme razón, recordar por qué vivir. Darme oportunidad, honrar memoria de mi familia. Sara dio un paso hacia él. En un impulso se puso de puntillas y besó su mejilla suavemente. Naiche cerró los ojos, grabando ese momento en su memoria. Vayan, dijo finalmente, su voz quebrándose. Antes que yo cambiar decisión. Adiós, Naiche, susurraron las niñas. Sara lo miró una última vez, memorizando cada línea de su rostro, cada detalle. Luego tomó a sus hijas de la mano y caminó hacia la hacienda sin mirar atrás. Vicente Mendoza salió al porche de la hacienda al escuchar el alboroto de los trabajadores. Lo que vio lo dejó paralizado. Su hermana,
a quien no había visto en 5 años, caminaba hacia él con 2 niñas aferradas a sus manos. Sara estaba delgada, cubierta de polvo, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una determinación que él no recordaba. «Sara», murmuró, bajando las escaleras lentamente. «Dios mío, Sara». «Hola, Vicente». El hombre miró a las niñas, luego de nuevo a su hermana. «¿Rafael?» «Muerto. Accidente hace 2 semanas». Vicente cerró los ojos con dolor. A pesar de sus diferencias, había sido el esposo de su hermana. «Lo siento mucho». Sara asintió, demasiado cansada para lágrimas. «Necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por un tiempo, hasta que pueda organizarme». «No digas tonterías, esta es tu casa». Vicente se agachó frente a las niñas. «Y ustedes son mis sobrinas. Bienvenidas». Elena y Lucía se escondieron detrás de su madre, aún asustadas por todo lo vivido. Vicente no se ofendió, les dio espacio. La esposa de Vicente, Carmela, una mujer amable de rostro suave, las recibió con brazos abiertos. Las instaló en 2 habitaciones limpias y cómodas, les preparó baños calientes y comida abundante. Por primera vez en semanas, Sara y sus hijas durmieron en camas de verdad, entre sábanas limpias. Pero Sara no podía dormir. Se quedó despierta mirando por la ventana hacia las montañas, donde sabía que Naiche había desaparecido. El collar de Kai descansaba sobre su pecho, su peso ligero pero significativo. Lo acarició suavemente, preguntándose dónde estaría él ahora si pensaba en ellas tanto como ellas pensaban en él. Los días siguientes fueron una mezcla de adaptación y melancolía. Vicente era generoso, ofreciéndoles todo lo que necesitaban. Les compró ropa nueva, le dio a Sara una asignación mensual y matriculó a las niñas en la escuela del pueblo cercano. En papel, su vida era mejor de lo que jamás había sido con Rafael. Pero las niñas no eran las mismas. Elena dibujaba constantemente, siempre los mismos temas. Un caballo, un hombre con cabello largo, montañas en el horizonte. Lucía se negaba a quitarse el amuleto de hueso que Naiche le había dado, llevándolo incluso cuando Carmela insistía en que se bañara. Una noche, Sara encontró a Lucía llorando en su cama. «¿Qué pasa, mi amor? Echo de menos a Naiche», sollozó la niña. «¿Por qué no pudo quedarse con nosotros?» Sara la abrazó, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de su hija. «Porque el mundo no siempre deja que las personas buenas se queden juntas». «¿Lo volveremos a ver?» Sara no quiso mentirle. «No lo sé, pequeña, no lo sé». Vicente notó el cambio en su hermana. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, decidió preguntar: «¿Cómo llegaste hasta aquí, Sara? El camino desde Hermosillo es peligroso». Sara dudó. Luego decidió ser honesta. «Nos perdimos. Estábamos muriendo de sed y hambre cuando alguien nos encontró». «¿Quién?» «Un apache. Se llamaba Naiche». Vicente casi escupió su café. «¿Un apache? ¿Te fías de que un salvaje?» «No lo llames así», estalló Sara, sorprendiéndose a sí misma con la intensidad de su reacción. Él no era salvaje, era más caballeroso, más amable, más honorable que muchos hombres civilizados que conozco. Nos salvó la vida arriesgando la suya, protegió a mis hijas como si fueran suyas propias. Vicente la miró con asombro. «Sara, te enamoraste de él». «No seas ridículo. Te conozco, hermana. Nunca te vi defender a Rafael con esa pasión, ni siquiera cuando te dije que era un error casarte con él». Sara se puso de pie, agitada. «Lo que siento o no siento no importa. Él se fue. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Nunca podría funcionar. Pero lo desearías». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sara no pudo negarlas porque eran verdad. En solo 3 días, Naiche había tocado su corazón de una forma que Rafael nunca lo hizo en 5 años de matrimonio.
Me mostró lo que es sentirse vista, admitió finalmente. Lo que es que alguien te cuide no por obligación, sino por elección genuina. Me hizo sentir valiosa. Vicente se acercó y puso una mano sobre su hombro. Entonces mereces encontrar eso de nuevo, pero tienes razón en una cosa. Con un apache sería imposible. La sociedad nunca lo aceptaría. Lo sé. Sara miró hacia las montañas otra vez. Por eso es mejor así. Un hermoso recuerdo, nada más. Esa noche, Sara escribió en el diario que Carmela le había regalado. Escribió sobre el viaje, sobre el desierto, sobre el hombre que apareció como un milagro cuando más lo necesitaban. Escribió sobre sus hijas riendo con él, sobre la forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de Nayeli, sobre el calor de su mano cuando tocó la suya, y al final escribió: algunas personas entran en nuestras vidas por poco tiempo, pero dejan huellas permanentes en nuestro corazón. Naiche fue una de ellas. Pasaron 6 meses. La primavera había llegado nuevamente a Sonora, pintando el desierto con flores silvestres. Sara había encontrado cierta paz en la hacienda. Ayudaba a Carmela con la administración, enseñaba a leer a los hijos de los trabajadores y lentamente reconstruía su vida. Las niñas habían empezado a sonreír más, aunque nunca se quitaban los amuletos que Naiche les había dado. Era un sábado por la tarde, cuando Vicente llegó galopando desde el pueblo, su rostro mostrando urgencia. «Sara, hay alguien que pregunta por ti en el pueblo, un apache». El corazón de Sara se detuvo. «¿Qué?» «El sheriff lo tiene en custodia preventiva. Dice que solo habla contigo». Sara no esperó más explicaciones. Montó el caballo más rápido que pudo y galopó hacia el pueblo, con Vicente luchando por alcanzarla. Su mente era un torbellino. ¿Podría ser él? Después de todo este tiempo, el pueblo estaba alborotado. Un grupo de hombres se había reunido frente al edificio del sheriff, murmurando con desconfianza. Sara se abrió paso entre ellos sin ceremonia. Allí, sentado en una silla dentro de la oficina, pero claramente no arrestado, estaba Naiche. Se veía igual que el día que se despidieron. Fuerte, orgulloso, con esos ojos oscuros que la habían perseguido en sueños durante meses. Cuando la vio entrar, se puso de pie. «Sara». Ella no pudo hablar. Las lágrimas brotaron inmediatamente. Corrió hacia él y, sin importarle quién miraba, lo abrazó con fuerza. Naiche la rodeó con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello. «Pensé que nunca te volvería a ver», sollozó ella. «Yo también pensar igual, pero...» Se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «No poder vivir sin saber si tú estar bien, si niñas estar bien». El sheriff, un hombre mayor de expresión amable, carraspeó: «Señora Mendoza, este hombre dice que la ayudó cuando estaba perdida en el desierto. ¿Es cierto?» «Más que ayudarme», dijo Sara limpiándose las lágrimas. «Nos salvó la vida a mí y a mis hijas. Es un hombre honorable». El sheriff asintió. «Entonces es libre de irse cuando quiera». Miró a Naiche con respeto. «Gracias por cuidar de nuestra gente». Naiche inclinó la cabeza en reconocimiento. Vicente había entrado y observaba la escena con los brazos cruzados. Sara lo miró con ojos suplicantes. «Vicente, por favor». Su hermano suspiró profundamente. No le gustaba la situación, pero amaba a su hermana. «Puede quedarse en el terreno de la hacienda. Hay una cabaña vieja junto al arroyo. Nadie la usa». «Gracias», dijo Sara con gratitud genuina. Cuando llegaron a la hacienda, las niñas gritaron de alegría al ver a Naiche. Elena y Lucía corrieron hacia él y el guerrero las alzó en sus brazos como si fueran plumas. «Volviste, volviste», lloraba Lucía de felicidad. «Promesa cumplida siempre», dijo Naiche sonriendo. «Yo decir llevarlas a casa, casa no ser lugar, ser personas que amar». Esa noche, después de que las niñas se durmieron emocionadas, Sara caminó hasta la cabaña junto al arroyo.
Naiche estaba afuera observando las estrellas. ¿Por qué regresaste realmente?, preguntó Sara. Porque entender algo. Yo pasar 3 años muriendo lentamente, viviendo en pasado. Pero ustedes mostrarme que todavía haber razón para vivir. No solo sobrevivir, vivir. La gente va a hablar, van a juzgarnos. Dejar que hablar. Yo ya perder una familia por no estar presente. No perder otra por miedo a lo que otros pensar. Sara sintió que algo se rompía dentro de ella, las últimas barreras que había levantado alrededor de su corazón. Yo tampoco quiero perderte, confesó. Estos meses fueron los más largos de mi vida. Naiche tomó su mano, entrelazando sus dedos. Entonces no perder, yo quedarme, si tú querer. Aprender tu mundo, enseñar mi mundo a niñas, construir vida juntos. Y tu gente, mi gente ser donde mi corazón estar. Y mi corazón estar aquí. Sara se acercó y apoyó su cabeza en su pecho. Podía escuchar los latidos fuertes y constantes de su corazón. Kai y Nayeli estarían orgullosas de ti, susurró. Y Rafael estar en paz sabiendo que sus hijas tener padre que las proteger. No hubo promesas grandiosas esa noche, no las necesitaban. Solo estuvieron juntos bajo las estrellas, 2 almas rotas que habían encontrado en el otro la posibilidad de sanación. Los siguientes meses no fueron fáciles. Hubo miradas de desaprobación, comentarios hirientes, puertas que se cerraron. Pero también hubo aceptación de quienes vieron en Naiche no a un salvaje, sino a un hombre de honor. Los niños del pueblo comenzaron a pedirle que les enseñara a rastrear. Las mujeres aprendieron sus técnicas de curación. Y lentamente, muy lentamente, se convirtió en parte de la comunidad. Elena y Lucía crecieron fuertes y seguras, con 2 culturas corriendo por sus venas y el amor de una madre que aprendió a ser valiente y un hombre que les enseñó que la familia se elige. Y Sara, quien había comenzado como una viuda perdida en el desierto, se convirtió en la mujer que demostró que el amor verdadero no conoce fronteras, que la compasión puede cambiar destinos y que a veces las personas más inesperadas son las que nos llevan verdaderamente a casa.